Estamos en Bereshit 48. Estábamos viendo este increíble llamado que le hace Jacob a su hijo Joseph para bendecirle, ¿no? Para proveer o para dar esta provisión de bendición. Y estábamos viendo un montón de parámetros de lo que esto representa, un montón de circunstancias que involucraban este hecho, y entre ellas estaba el por qué es que había destituido o desechado, aunque suene mal, pero es la realidad, a Rubén y a Simeón. Y veíamos cuál era la razón fundamental del por qué había sucedido eso. Y veíamos que ellos verdaderamente habían sido destituidos no por su padre, sino por sus acciones, lo que hicieron, lo que fueron y la manera en que habían ellos vivido durante todo este tiempo, ¿no? Durante todo el tiempo en el que estuvieron en Canaán. De hecho, inclusive hacíamos el comentario que Jacob no los destituye por el hecho de haber participado activamente en hacer desaparecer a su hermano Joseph, venderlo, primeramente tener intención de matarlo. No, eso no es realmente lo que está primando aquí, sino lo que prima en realidad en este momento es todo lo que han venido haciendo, que se han sido destituyéndose ellos mismos a través de la fornicación, ¿no? Pecados, literalmente delitos de muerte, que son graves y que inclusive ellos no hay muestras de la Torá de arrepentimiento. No hay ninguna muestra y entonces Rubén se arrepintió y fue con su padre, ¿no? Sí vemos que hay una actitud distinta cuando van a querer recuperar a Joseph, a Misraim, pero nos damos cuenta que eso no alcanza, ¿no? No alcanza. Inclusive no se cita, ya no llega hasta Judá, porque los que serían Rubén y Simeón, que son los primeros, ¿no? Los que estarían habilitados para recibir la herencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que era la promesa. Pero te das cuenta que no. Ni siquiera Leví, ni siquiera Yehudá, ninguno de ellos. Entonces, realmente ellos son destituidos y son quitados de lo que sería no la familia, no de los descendientes, sino de cómo es que se conformarían posteriormente las tribus y la situación geográfica de las mismas, cosa que es muy importante porque ahí es donde se define ya como nación Israel, ¿no? Y vas a ver que en este definir de las naciones son aumentados dentro y tomados en cuenta como hijos tanto Efraín como Manasés, porque veíamos hace a la tarde que el propio Jacob le dice, ¿no? Tus hijos ya no serán más estos dos tus hijos. Los tomo yo como si fuesen mis hijos, los habilito como mis hijos para poder estar aptos y completos para recibir esta herencia, pero destituyo de la misma a sus hermanos, ¿no? A los mayores. Entonces, el 7 dice, hago esto porque cuando yo regresaba de Padán Aram, murió Rachel. Para tristeza mía, mientras yo residía como extranjero en la tierra de Canaán, estando aún a cierta distancia de Efrata, la sepulté ahí en el camino a Efrata, ahora Betlehem. Hago esto. ¿Qué es lo que hace? Porque él dice, ¿cómo dicen sus versiones? Es el 7 del 48. En mi versión dice, hago esto porque, ¿cómo dice su versión? Para tristeza mía, tu madre Raquel murió en el camino, cuando yo regresaba de Padán Aram. Murió en la tierra de Canaán, murió muy cerca de la ciudad de Efrata. Así que allí la enterré junto al camino. Efrata es el mismo pueblo que ahora llaman Belén, exactamente, Betlehem. Exactamente. En el original, cuando tú buscas, sí dice hago esto. Y esto a mí me pareció como extraño, ¿no? ¿Por qué dice hago esto? Y la pregunta obvia es, ¿qué es esto?
qué es lo que él hace. Este versículo pareciese que no tiene mucha coherencia con el texto general de lo que está diciendo, porque él está hablando de que va a tomar a Efraín o a Manasés y Efraín, todavía en ese orden, ¿no? Como sus propios hijos, y después dice, hago esto porque yo regresaba de Padán Aram o de Padán y murió Rachel. Es raro, ¿entiendes? Es como que de repente se le está yendo la olla a Jacob y está diciendo incoherencias. Pues no, es que tiene un porqué. Este versículo, les pongo yo aquí, parece que no tiene coherencia con el texto general, y es que el texto muy probablemente no describe el total de lo acontecido en ese momento. Ibn Ezra, que es un comentarista bastante acertado en lo general, ¿no? No como muchos otros comentarios que tienen más tradición y más pensamiento ya implícito sobre determinada circunstancia. Ibn Ezra es un poco más parcial en ese sentido. En su comentario con respecto a este texto dice que lo que Jacob está haciendo es una especie de disculpa con su hijo por no dar una sepultura formal a Raquel, a la mamá, a Rachel, a la madre de Joseph. Y sería un tanto como decirle, sé que te pedí que no me entierres aquí en Egipto, pero si yo no fui capaz de sepultar a tu madre en un sepulcro formal, no te preocupes por hacerlo conmigo. Eso es lo que dice Ibn Ezra, ¿no? Que está haciendo una especie como de disculpa, pero en la realidad es que no es así. O sea, realmente lo que está hablando aquí es como si fuese un texto que hubiese sido sacado de la conversación y puesto ahí en ese momento, ¿no? Yo supongo que esto es como parte del comentario que le está haciendo Jacob dentro de las cosas que están sucediendo o de lo más importante que tiene que saber Joseph antes de su muerte. Y entre ellas está, obviamente, que sus hijos van a dejar de ser sus hijos, en teoría, con fines al futuro, ¿no? De lo que será el pueblo de Israel, para ser considerados como parte de los hermanos, ¿no? Pero también le hace saber lo que sucedió con su madre. Hombre, yo no quisiera pensar que nunca habían tratado este tema, ¿no? Que este fuese la primera vez que tratarían ese tema de a tu madre no la pude sepultar junto a los patriarcas, por ejemplo. Pero, sea como sea, este texto, de hecho es muy controversial este texto dentro de todos los comentaristas, porque no tiene pies ni cabeza. O sea, a lo que voy es que está ahí, pero no tiene relación o secuencia. Exactamente, no tiene una razón de peso o que se pueda entender fácilmente el qué está pasando ahí o por qué es que les está diciendo esto, ¿no? Ibn Ezra intenta explicarlo de esta forma, ¿no? Que tampoco a mí me convence, honestamente no me convence el comentario, pero es como si le estuviera diciendo dentro de las cosas importantes que tiene que saber, y es que su madre pues murió en el camino y no pudo ser sepultada, ¿no? Fíjate, notando a los hijos de Joseph, Israel preguntó, ¿quiénes son estos? Ahora, cualquiera podría preguntarse y decir, ¿pero qué no mandó llamar él? O más bien, ¿no le avisaron a Jacob que venía Joseph con sus hijos? Jacob ya no ve bien, en realidad, a causa de los años y no distingue ya entre personas. Otro comentarista también, y es que hay que jalar un poco de los comentarios de lo que dicen para este tipo de estos tipos de textos, porque, hombre, dan un poco de luz con respecto al texto, ¿no? Abarnabel comenta que esta porción de que Jacob no reconoce a los hijos de Joseph es más bien una preocupación de saber quién es quien está escuchando los comentarios que le está haciendo. Comentarios que tal vez son muy íntimos, tal vez hasta confesiones, ¿no? Y es como, ¿quién está aquí para saber qué es lo que tengo que decir o no? ¿Quién está hablando aquí?
¿no? Y Joseph le dijo a su padre, estos son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo, tráemelos para bendecirlos. Esta bendición que les dará, en realidad es la razón principal por lo que él los convierte en sus hijos. Ella tendrá hijos para mí. Porque ese es el acuerdo, ¿no? No es nada más que vaya Jacob y tenga mujeres a placer, ¿no? O tenga de dónde escoger. No, el acuerdo es, los hijos de ella serán mis hijos. Y vemos que ese acuerdo ni siquiera se cumple. En realidad no se cumple, porque era muy complicado y muy difícil que así fuese. De hecho, lo vimos en el estudio cuando vimos esta parte del capítulo 30, es que ellas son elevadas inclusive a esposas. No son solamente ya concubinas y las siervas, sino son elevadas esposas porque cada uno de esos hijos son hijos legítimos de Jacob y serán lo que vendrá a ser las tribus en el futuro. Si hubieran sido los hijos de la esclava, entonces no hubieran sido siempre despreciados, siempre hubieran mantenido ese estatus de esclavitud o de servidumbre, y verías a los hermanos de las esposas legítimas, esposa, es que es bárbaro, ¿no? Sí, es bárbaro. Menospreciando y humillando a los de las siervas, y no ves eso. Inclusive ves que se la rifan, se lo dan, ellas mismas van y vete a acostar otra vez con ella porque yo ya no puedo tener hijos y quiero que mi sierva te siga dando. O sea, entonces, realmente es así, ¿no? Entonces, Joseph, en un acto de sumo amor y respeto, se postra delante de su padre. El segundo a bordo de Misraim, se postra delante de Jacob, porque es lo que dice nuestro verso, ¿no? Que en ese momento Joseph se postra, ¿no? Mostrando con ello que su autoridad en Misraim no está por encima de la autoridad de Dios, ni de los planes de Dios. No está, ¿no? Por encima la autoridad o el galardón o esta posición que él tiene por encima de Jacob hasta este momento. Y no lo va a estar nunca, porque en realidad no le da la primogenitura a él, sino le da a uno de sus hijos. Pero tú te das cuenta cómo él está honrando a su padre en todo tiempo. Pero más que honrar a su padre, está honrando a Hashem, ¿no? Fíjate, les pongo mostrando con ello que su autoridad no está en Misraim, así como su propósito, aunque haya sido usado, aunque tenga autoridad en Misraim, sino en Hashem y su promesa dada a los patriarcas. Joseph los tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a la izquierda de Israel y a Manasés con la mano izquierda a la derecha de Israel, y se los acercó. Para Joseph, la lógica indica, como para todos los que estaban en esa época, que el primogénito natural, el primer nacido, es quien debería recibir la preeminencia. Digo, esto no se repite todo el tiempo. O sea, papá, yo sé que contigo sucedió así, ¿no? Pero también sé que tuviste una suerte de que hiciste ahí una truculentada para que así sucediera. Dentro de la voluntad del Eterno, porque es su madre la que se lo dice. Recordemos que Rachel lo que hace es Rivka, ¿no? Lo que hace es, en realidad, hacer que se cumpla la voluntad del Eterno con lo que está diciendo, porque a ella le fue revelado que el mayor serviría al menor, y lo que ella tiene que hacer es que, haga lo que pase, suceda lo que suceda, quien tiene que recibir la primogenitura es el menor. Y hace lo que hace, ¿no? Lo viste, hace todo un show, pero esto no es la lógica, o sea, esto no es lo normal. Esto no es el deber ser de lo que ya va a venir sucediendo en todo el tiempo delante de... No, pero Jacob se va mucho más allá todavía. Jacob convierte a los hijos de Joseph en sus hijos, pero eso no es todo. Si lo vas a ver ahorita. El que debería tener la preeminencia,
hombre, en este caso debería ser el mayor, ¿no? Pero no es así. Más bien es bajo la voluntad y designio divino. Es el mismo ejemplo de ello, pues Jacob recibió la preeminencia, la autoridad de la primogenitura, aún sin ser el primogénito. Pero bueno, es que ya esto es diferente. El 14 dice, pero Israel alargó su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. ¿Vale? Aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando así las manos, aunque Manasés era el primogénito. Estaban así cerquita, alargó la mano, le puso la crista aquí uno, que muy seguramente estaban hincados esos chicos porque eran unos labregones, así como el Kevin, grandotes, ¿no? Y entonces le pone la mano y cruza las manos, ¿no? Inclusive muchos dicen, hace una cruz, un rollo ahí, ¿no? Quedan, es el pececito. Bueno, hombre. Dios bendito. Bueno, ya te puedes inventar cualquier cantidad de cosas, ¿no? La verdad es que se puede decir cualquier infinidad de cosas, ¿no? Pero se cruzan las manos, ¿no? Y bendijo Joseph diciendo, Ja Elohim, en cuyos caminos anduvieron mis padres Abraham y Yitzhak, Ja Elohim, que ha sido mi pastor desde el nacimiento hasta este día, el mensajero que me ha rescatado de todo mal, bendiga a los muchachos. En ellos se recordará mi nombre y los nombres de mis padres, Abraham y Yitzhak, y que ellos lleguen a ser grandes multitudes sobre la tierra. Y sí que lo fueron. Efraín, con el tiempo, se convertirá en el referente del reino del norte. Todo el reino del norte casi era conocido como Efraín. ¿Ok? Él representaría a las 10 tribus del reino del norte, que terminó por ¿qué? ¿Qué decíamos hace rato? Asimilarse, ¿no? En los pueblos del mundo, insertando así su simiente, y hoy son tan numerosos como en las arenas del mar y las estrellas del cielo. Y decíamos antes de terminar el estudio pasado, que entre ellos estamos nosotros, los convidados a formar parte del pueblo del Eterno. Se convirtió en eso, en grandes multitudes sobre la tierra. Cuando Joseph vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado. Ya puedo ver ahí padre, ¿qué has hecho? ¿No? Te equivocaste, padre. Está bien que no veas, pero mira que torcer las manos así. Así que tomó la mano de su padre para moverle la cabeza de Efraín a la de Manasés. Así no, padre, le dijo, que el otro es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. El libro de televisión dice que pensaba, se equivocó, dice que no le complació. Ah, en tu versión dice que no le complació. No le complació. A ver, ¿cómo dice? A ver, lee. Cuando Joseph vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le complació. Y levantó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Manasés. ¿Alguien tiene otra cosa distinta que eso? Se disgustó. Dice que se disgustó. Wow. Wow, fíjate, no puse mucha atención en ese punto como para buscar en el original. No, en el original, porque tendríamos que ir al original y ver, no en una interlineal, por ejemplo, que trajera Strong y todo este rollo, que sí que lo tenemos, para ver qué es lo que sucedió. Yo, la verdad, no creo que haya tenido ese sentir de disgusto Joseph, ¿no? ¿Por qué? Hombre, yo sé que el mayor, a sus ojos, tendría que ser el elegido. Pero dentro de toda esta situación atipicidad iba a decir, pero no sé si se puede ocupar eso. Pero dentro de toda esta situación atípica, hombre, ya pensar que se enojaría solo porque está poniendo encima del otro, más bien le parecería como un error por situaciones de la vista, ¿no? No es que se enoje, yo creo que no le pareció bien. Sí, o sea, más bien, claro, bajo la tradición, la costumbre, lo que debería ser, no estaba haciéndose correctamente, ¿no? Pero su padre objetó diciendo, tranquilo, mijo, ¿no?
Lo sé, mijo. Lo sé, hijo mío. Lo sé. Él también llegará a ser un pueblo. Y es que igual y, hombre, tú sabes, ¿no? El primer hijo, el cariño que le tienes. No es que al segundo no lo quieras igual, pero, hombre, es tu primogénito, es al que, ¿no? Claro. Así, fotos por aquí, fotos por allá, con el primogénito, ¿no? No, o sea, la realidad es, él tiene un cariño especial y un sentir especial, como todo padre, que hace su primer hijo, pero la realidad es que le dice, sí, no te preocupes, que él también será grande también, pero su hermano menor será más grande que él, y su linaje será suficiente numeroso para formar naciones. ¿Ibas a decir algo? Sí, sobre lo del que le pareciera mal, lo acabo de mirar desde el hebreo, sí. O sea, claro, sí. ¿Qué dice? ¿Que le parece mal? Me pareció. Sí. Pero la palabra que está ahí. A ver, vamos a ver un momento, a ver si tengo aquí el interlineal y lo podemos ver, porque no sé si lo tengo aquí, el interlineal como tal. O si alguien tiene un interlineal ahí que me pueda ayudar. El Strong. Bueno, el Strong, ¿qué dice el Strong? Mira, sí que lo tengo aquí. A ver, espérame. Pero no sé en qué libro estoy aquí. Bereshit. Solo que este es un poco complicado porque es que hay que moverse a todos los capítulos tal cual. Alguien que tiene por ahí el Strong que se pueda... A ver, igual y también yo podría, ¿sabes cómo sacarlo? Directamente del Strong de la... Porque sí me interesaría saber por qué dice ahí en algunas versiones que le pareció mal, que le pareció como... Todos los que yo tengo solamente una dice que no le agradó, pero de ahí para en todos dice lo normal. Así no padre, esto no. Pero no como interpretar. No como un enojo. Vale, entonces como es reaccionar a su padre, te equivocaste, ¿no? Sí, como... Sí, pero no como enojo. Ajá, exactamente, no como quien se molesta, ¿no? No es porque se molestara, sino porque le pareció que no estaba bien. A ver, aquí está. Pensó que se había equivocado, lo tengo yo, ¿no? Con eso. Y vamos a ver en el Strong, a ver qué nos dice en esa parte. La mano a cambiarla. Le causó disgusto. En la Reina Valera aparece como disgusto, ¿no? Le desagradó. Ajá, literalmente se interpreta como una hermandad. No, espérame, no. Ra, ¿no? Pero Ra es mal. Ra es la palabra mal, literal, ¿no? Sí, pues no tampoco. Sí, aparece como que no le hubiera gustado, ¿no? Hay una que dice, mientras le reclamaba, así, ¿no? Cuando le vino con tu mano derecha sobre la cabeza de este es el primogénito. Pero estoy bien hasta en portugués y pone que le pareció desagradable. ¿Sí? Bueno, fíjate. Bueno, vamos a pensar que sí fuera que le pareció desagradable por el peso porque no tengo el interlineal ese que tengo aquí siempre y es medio complicado ponerme a buscarlo así, ¿no? Literal. Bueno, pues al final, aunque hubiese sido desagradable para Joseph por el aprecio o el amor que le tenía a su hijo primogénito, vemos que ni siquiera en Joseph, que es este enviado de parte del Señor para salvaguardar al pueblo, está la voluntad de las cosas. Inclusive él se tiene que sujetar a la voluntad del Eterno cuando el Eterno dice que las cosas deben ser de otra manera. Porque entiendo y sé claramente que Jacob no está actuando de manera deliberada. Jacob está actuando conforme a lo que el Ruach HaKodesh, la voluntad del Eterno, el Espíritu de Adonai está operando sobre él, ¿no? Sí, como una forma de asombro, ¿no? Sí. No bastante, ¿no? Y inclusive por eso es que le dice, está bien, hijo, tranquilo, ¿no?
Él también llegará a ser un pueblo y también será grande. Por eso es por lo que yo pienso y me decanto por el hecho de decir, es que es mi hijo el primogénito, padre, o sea, este es el bueno, ¿no? Pero me decanto por pensar eso por el comentario que hace. También será grande, no te preocupes. Pero su hermano menor será más grande que él. Acuérdate de lo que pasó conmigo, casi, ¿no? Y será mucho más numeroso. Y será suficientemente numeroso para formar naciones. Hombre, si nosotros nos ponemos a pensar solo en Efraín, en la tribu de Efraín, por decirlo así, en la parte del pueblo de Israel, que era Efraín, no fue tan numeroso cuando estuvo dentro del aglomerado de lo que era Israel, tan numeroso como para crear naciones. Realmente esto sucede y esta profecía se cumple cuando es asimilado y cuando se proyecta al mundo entero. Así los bendijo aquel día diciendo, por medio de ustedes invocará Israel las bendiciones diciendo, que Elohim te haga como Efraín y como Manasés. ¿Estás escuchando lo que está diciendo aquí? La bendición, y fíjate, así los bendijo aquel día diciendo, por medio de ustedes invocará Israel las bendiciones, diciendo que Elohim te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Ahora, yo quiero que pongamos atención en esto. Efraín, en el mundo asimilado, ¿cumple la promesa? No cumple la promesa. Porque no es Israel, porque está sin pacto, está sin ley, está sin estar dentro de la promesa, ¿me entiendes? Sin identidad, inclusive, gracias. Inclusive no sabe quién es. Pero ¿qué pasa cuando estos vuelven a Israel? Ahora, ¿cuál es la forma en que Efraín vuelve a Israel? Como un goim, como un gentil. Ahora, para que tú como goim o gentil formes parte de Israel, ¿qué tienes que hacer? ¿Circuncidarte en Israel y negar al Mashiach? No. Porque eso es lo que todo el mundo cuando quiere convertirse en Israel geográfico hace. Se circuncida, va y tiene que pasar la prueba con 400 rabinos que le preguntarán, bueno, son 12 nada más creo, los que le preguntan lo que tenga que preguntarle, ¿no? Inclusive si ya está circuncidado tienen que hacerte un corte para que haya sangre, porque si no hay sangre no hay circuncisión, es decir, ¿eh? Y una de las cosas muy importantes para convertirte en judío es negar a Mashiach, a Jesucristo, a Yehoshua, ¿vale? Ahora, ¿esto cumpliría verdaderamente con lo que está presupuestando Elohim para su pueblo? No, esto cumpliría para una tradición, para un grupo de personas que dicen y ser portadores de lo que el Señor manifiesta como pueblo, pero no es así. Entonces, cuando Él dice que estos serán llamados por Israel o serán citados por Israel para citar las bendiciones, significaría que todo aquel que es Efraín o Manasés y ha vuelto a través de ¿quién? Del Mashiach. Porque la única forma de poder convertirte en pueblo de Israel es a través del Mashiach. Y aunque se enojen, los que se tengan que enojar, los que digan ser Israel actualmente porque tienen una nacionalidad, una sangre judía o X o Z, perdón, pero yo tengo sangre judía porque mi abuelo lo es y jamás me sentí Israel sino hasta que llegué al Mashiach. Con la pena. Porque nunca lo fui hasta que no llegué a los pies de Mashiach. ¿Por qué? Porque el Israel verdadero, el Am Kadosh, el pueblo santo, apartado, es el que es y forma parte de lo que es Mashiach. El que honra a Mashiach, el que considera a Yehoshua como Hashem y a Hashem como Yehoshua. No hay otra, no hay más. Entonces es increíble que este versículo diga eso. Por medio de ustedes invocará a Israel las bendiciones diciendo que Elohim te haga como Efraín.
Hombre, todo el mundo, es que para los que estamos en Mashiach, nuestro deseo es que para todo el mundo que formen parte del pueblo de Israel, que todos tengan a Mashiach, que todos procedan al arrepentimiento genuino, ¿no es cierto? Se vuelven referente hacia cómo es que ellos volverán. Y la única forma de volver de Efraín será como hemos vuelto tú, como hemos vuelto tú, como hemos vuelto todos y cada uno de nosotros a través de Mashiach. Sin Mashiach no hay pueblo. Sin Mashiach no hay Israel. ¿Me entiendes? Entonces Israel le dijo a Joseph, estoy a punto de morir, pero Elohim estará contigo y te volverá a llevar a la tierra de tus padres. Fíjate, el Ruach HaKodesh, les pongo yo aquí, está sobre Jacob antes de morir. Es un hecho. Todo lo que está diciendo, está profetizando, está haciendo y está diciendo, y es un hecho que esto que está diciendo no proviene de él, sino que viene de parte de la mente de nuestro Señor. Y profetiza, ¿no? Y profetiza inclusive que no siempre Israel estará en Egipto, sino que saldrá para tomar la tierra prometida por Adonai. Ahora, le está diciendo a Joseph, tú irás y te irás con todos. Sí, sus huesos se irán con todo, porque en realidad no saldrá él vivo de ahí, porque estarán 450 años el pueblo de Israel en Egipto, de los cuales 250 o más estarán como esclavos, ¿vale? Y ahora yo te asigno una porción más que a tus hermanos, que le arrebaté a los emoritas con mi espada y mi arco. ¿Cuál es esta porción? Vamos a leer Génesis o Bereshit 33, 18. Dice Bereshit 33, 18, 19. Dice, Jacob llegó a salvo a la ciudad de Shequem o de Siquem, que queda en la tierra de Kenán, viniendo así de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. La parcela del terreno donde montó su carpa se la compró a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, por 100 quesitas. Vale, estos son los mismos de los que hablamos hace rato, en donde sucedió el genocidio ese brutal de parte de Leví y de Simeón. Mismo lugar donde los huesos de Joseph serán enterrados 400 años después. Porque fíjate lo que son las cosas. Cuando salen ellos de Mizraim, ya como una nación comandados por el Moshe, ¿no? Cuando Israel sale ya y es sacado de Mizraim, no abandonan los huesos de Joseph ahí. Fíjate, ¿eh? Éxodo 13, 19. Shemot 13, 19. Y Moshe llevó consigo los huesos de Joseph, quien había exigido en juramento, escucha esto, de parte de los hijos de Israel, diciendo, Elohim se asegurará de tomar nota de ustedes. Otra profecía más, ¿no? No se van a quedar aquí, saldrán de aquí. Y tan estoy seguro de ello, casi les dice, que cuando eso suceda, no dejen mis huesos a Mizraim. Sacarán mis huesos de aquí con ustedes. Y es así. Cuando sacan sus huesos, los ponen en esa porción de la que acabamos de hablar, en Siquem. Ahí es donde descansaban los huesos de Joseph, en la porción que su padre le había dado en Siquem. Como ya hemos dicho antes, Joseph es la figura del Mashiach, que nunca pecó y que fue condenado injustamente al no merecer el mal que recibió. Sufrió y padeció por causa de la descendencia de Jacob, Israel, al igual que nuestro Mashiach. Los hijos de Jacob, como figura del pueblo de Hashem, Israel, son y representan los que serán salvados por Adonai. ¿A través de quién? A través de Joseph, primeramente.
porque son los que son salvados de morir de hambre, de morir. Que si lo hacemos en la proyección a futuro, como lo hemos venido haciendo, esa proyección se realiza a través de una muerte, pero eterna, librándonos de la muerte eterna, ¿no? Yehoshua, figura de lo que en su momento fue Joseph, o más bien Joseph, figura de lo que es Mashiach, o sería Mashiach. Tal y como Hashem hizo con nosotros a través de la obra de redención perfecta en Yehoshua HaMashiach. Quiero que leamos Efesios 2, del 1 al 13. Ya con eso casi vamos a terminar. Como partimos a la mitad del estudio, Efesios 2, del 1 al 13. Efesios 2, del 1 al 13, y dice: en cuanto a ustedes, y quiero que vayas pensando en esto, no solo en nosotros, sino en aquellos de aquellos días en el que estuvieron siendo rescatados de una muerte segura por Joseph. Efesios 2, del 1 al 13. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, la muerte de los hermanos de Joseph no sería solamente física. La primera muerte que experimentaron o experimentaban los hermanos de Joseph era la espiritual, estaban muertos. Literalmente estos hombres estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Cómo era la naturaleza de los hijos de Jacob? Piensa en esto. Vivían en la corriente del mundo, conforme a sus instintos. Deshonraron a nuestra hermana. Y luego se inventan este rollo tan brutal de abusaron de ella, la violaron, como si hubiera sido ultrajada de la nada, como si hubieran abusado físicamente, literalmente de ella, que hemos llegado a conclusiones de que no fue así. Y van en pos de sus... ¿Vale? No, lo que pasa es que hablábamos hace rato en el mediodía que Siquem en realidad, en la manera que la deshonra, porque cuando se habla de que Siquem tiene relaciones con ella, la deshonra. Pero la deshonra que tiene que ver no es con que abusara de ella sexualmente, sino de que no la pide como su esposa, sino que la hace suya sin haber tenido previamente el acuerdo que debía llevarse a cabo de pedirla como esposa, ¿no? La deshonra de la que se habla aquí va en función a eso. No, a ver, espérame. Eso es lo que dicen los hermanos. A ver, escúchame, sí. Pero a lo que voy aquí es, cuando Siquem se acuesta con ella, no significa, de hecho, inclusive hablábamos hace rato también de eso, que la tradición habla de que no la viola como tal. ¿Por qué? Y leímos el texto completo hace rato, ¿no? Exactamente. La deshonra va en función a no haber hecho el debido proceso. No a que abusa de ella, la deshonra y después la bota por ahí. O como que se la encontró en la calle, la metió en un cuarto, abusó de ella y ya... No es así. De hecho, cuando habla el texto que dice que la tomó, ¿no? Y la deshonró, pero no en función a que la hubiera violado como la violación que hoy tenemos entendida, ¿no? Como de que abusó de ella en contra de su voluntad. Tan no es así que ella no declara esa violación a su padre. No declara esa violación ante la sociedad, porque lo primero que se hacía en ese momento era, ¿qué? Declarar la violación, ¿para qué? Para que se llevara el debido proceso. ¿Cuál era el debido proceso? Inclusive, si era que ella hubiera puesto oposición, debía haber sido apedreado él. Pero se pone aquí en el 34.2. El gobernante local la vio, la agarró, la violó y la humilló. Hombre, a ver, el texto no está hablando literalmente de que la haya violado con violencia, ¿me entiendes? Porque cuando tú vas y en una versión pone que se acostó con ella por la fuerza.
fuerza, entonces. No, es que no es así. Literalmente, si hubiese sido, habría habido evidencia de que ella fue violada a la fuerza, o sea, que fue en contra de su voluntad. Lo que sí entiendo, porque de hecho leíamos el capítulo que decía que ella va a conocer las costumbres de las mujeres del país, ¿vale? Eso, punto número uno, nos da una referencia. Ella no está donde debe estar. Ella está llevando prácticas de las que no son naturalmente de ella, sino prácticas comunes de la gente del país. Hace rato Piri decía algo muy importante de considerar, y es que nosotros no podemos leer la escritura y pensar que sucedió en 2 minutos todo lo que pasó. Él la vio, se la agarró, la violó y ya pasó. No. Porque cuando dice la palabra que ella va y le va a conocer las costumbres y las formas de vivir de las mujeres de ese lugar, no significa que solamente lo miró de lejos y dijo, ay, ya viste qué malotas son. Ay, mira, ya viste las costumbres que tienen. Ella estuvo yendo y estuvo visitando el lugar y muy seguramente formó parte de algunas de las actividades que sucedieran. Y muy seguramente dentro de las actividades muy comunes de los cananeos era que no era mal visto tener relaciones sexuales con una mujer sin haberse casado. ¿Entiendes? Ahora, claro, ella es una mujer que no tiene estas tradiciones, no tiene estas costumbres y viene con una carga, de moralidad muy distinta a la que ellos tienen en ese momento. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que al final, cuando ella tiene relaciones con él, obviamente no es al gusto de ella, porque ella preferiría que fuera pedida por ella. Ella es deshonrada en el sentido de que no lleva el debido proceso, como bien dice Lights, pero entre ello no existe el hecho de que la violó en contra de su voluntad. Porque de ser así, ella podría haber apelado a su padre diciendo, este hombre abusó de mí, y que se lleve a cabo el debido proceso. Y es que es de entender ahorita que dices esto, que si no hubiese sido por el chico que fue a hablar con el padre, yo creo que ni se enteran de lo que me había pasado. Claro. Sino Claro. que él quedó tan prendido de ella que pues, deseó ir a hablar con el padre después de ella lo que pasó y cómo se enteraron de todo. Porque inclusive, pues hombre, es que ella lo oculta, ¿no? Si hubiera habido una violación como tal... Ahora, algo muy importante. Igual, aquí lo dice literal, no deja abierta la interpretación, lo dice literal. Uh-huh. Pero ¿en qué versión lo estás leyendo? Hay que ver el original, qué es lo que dice exactamente ahí. Y también en la otra, la Biblia, dice lo mismo. Ojo, pero hace rato que lo que yo le decía a Eli, le decía exactamente lo mismo, porque Eli me decía lo mismo, ¿no? Cuando tú leas la escritura, no puedes interpretarla literalmente lo que dice ahí. Texto literal, porque entonces, yo les decía hace rato, la vida de Jacob te la echas en 2 minutos. Como has dicho tú antes, el ponerse en las rodillas, si tú lo interpretas literal, te imaginas, pues eso, no, ya te está explicando de que los está adoptando. Exactamente. Hay un proceso de adopción. Hay modismos. Algo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que pensar cuando leemos la escritura en la época en la que fue escrita, en la época en la que sucedió, las leyes que se llevaban a cabo en esos momentos, la moral de aquellos días, la situación social de aquellos días. Nosotros hoy queremos interpretar una violación o un acto como lo que hoy se nos ha enseñado en esta época. Y no podemos pensar que así fuese en aquellos días. Porque, por ejemplo, lo primero que una mujer hubiera pensado al haber sido violada no es en callárselo. ¿Sabes por qué? Porque si una mujer se callaba una violación en aquellos días, espérame, no solo eso, o sea, o el día de hoy una mujer puede callarse una violación por vergüenza, sobre todo porque la persona que venga después de ella no va a esperar que sea una mujer virgen. Porque la sociedad de hoy así es. Tú sabes que cuando te juntas con una mujer, hombre, si es virgen, aleluya, gloria a Dios. Si no, pues ya tuvo 20 novios y con ellos acostó. Eso es lo que sucede el día de hoy. La sociedad hoy piensa en eso. Hay que pensar que los que planearon hacer lo que hicieron fueron los hermanos. Jacob asintió a casarla con él.
Porque entre las condiciones, bueno, que se Eso es algo que hablábamos hace un rato en el mediodía. Vas a decir, o sea, Jacob está dejando que se case su hija con alguien que la ha violado. Exactamente. Que no ha seguido el proceso correcto para tomarla como... Exactamente. Si hubieran ultrajado verdaderamente a Dina, Jacob hubiera sido el primero en pedir justicia. Se supone aquí, cuando Jacob volvió, ¿quién haría deshonrar a su hija? Sí, pero la deshonra ahí no consiste en que se acostó con ella. La deshonra ahí consiste en el hecho de que no lo hizo en el debido proceso, ¿me entiendes? Yo sé que es a veces complicado porque tenemos nosotros un pensamiento súper occidental. Y no solo occidental, sino moderno, bueno, más en el país que vivimos, ¿no? De que tú sí seas sí, que tú no sea no, y que sí, que no hay medias tintas, ¿no? Y que hay que firmar el contrato y si se puede con un video antes para que no haya que no. O sea, no es así. En aquellos días en absoluto no era así. En aquellos días, si una mujer era deshonrada y se quedaba callada, jamás iba a poder casarse con nadie. Porque la persona con la que se casara, si se daba cuenta que no era virgen, esa persona no se iba a quedar callada, sino iba a brincar y iba a decir, esta mujer que hoy me estoy casando, no soy su primer marido y no la quiero. ¿Sabes qué significaba para una mujer no tener esposo en aquellos días? Que cuando su padre muriera, iba a quedar en la calle. Y muchas de las mujeres que se quedaban en esa condición, ¿sabes en qué terminaban? En los caminos, en la prostitución. No es posible que ella se quedara callada un evento de ese tipo en el que no pensara que lo que ella está haciendo es que ella sintió con este asunto y por eso es que la vemos después en la casa de Siquem, viviendo con Siquem. Escúchame, viviendo con Siquem cuando los hermanos llegan y matan a todos los de Siquem. Si hubiese sido una violencia tal cual como estamos diciendo, una mujer que fue violada no se casa con el marido ni le acepta el estar con él. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros cuando analicemos esto, lo tengo muy bien analizado esto porque ya pasamos por aquí. Y para explicar esto en su momento tuvimos que hacer toda esta explicación que estamos haciendo ahorita. No es solamente pensar en la forma en la que hoy pensamos occidentalmente. Es que sí la violó. Los hermanos inclusive dicen, hablan de violación, ¿no? Los hermanos sí que exageran para poder justificar el asunto de, es que nuestra hermana fue deshonrado, padre, ¿tú lo vas a dejar eso así? ¿Me entiendes? Entonces, cuando pensemos en este asunto, no pensemos en el asunto como se aplicaría al día de hoy, bajo el pensamiento de hoy, ni lo que hoy nosotros desearíamos que fuera. Porque es que la sociedad de hoy está rota, torcida. Inclusive la manera de abordar estas cosas son total y completamente distintas que en el pasado. ¿Por qué? Porque hoy una relación sexual no es vista como algo importante. Eso es algo triste, ¿eh? Pero una relación sexual hoy no es algo vista como algo importante. El hombre cuando se va a casar con su mujer no le pregunta, ¿eres virgen? Eso no existe ya hoy. Es triste, ¿no? Casi se busca que ya teníamos experiencia. Hombre, hay muchos que hasta dicen, bueno, pues que tiene experiencia para que me vaya bien. En esa época, lo que ahora para nosotros nos puede parecer muy normal, para ellos podría ser un escándalo. No, literalmente. Una mujer no podía, después de haber tenido relaciones sexuales con un hombre, no importa, un hombre que hubiera tenido relaciones sexuales, una mujer, perdón, que hubiera tenido relaciones sexuales fuera del convenio de matrimonio, porque aparte hablábamos hace rato de algo muy importante. El matrimonio de aquella época no tenía nada que ver con los matrimonios de ahora. Hacer una fiesta, hacer invitaciones, hacer un banquete. Eso, si tenías la posición económica para hacerlo, lo hacías. Fíjate que en esa época, y no hace tanto también aquí, el adulterio era penado. Claro. Entonces, si tú te metías con una mujer que ya estaba casada, es decir, que ya tenía relaciones sexuales, tú no sabías si se había divorciado o no, si no te lo dice ni nada, ¿no? Entonces tú te conviertes en un adúltero junto con ella. Claro. Y si de repente viene el marido que está casado y dice, tú eres un adúltero porque te estás metiendo con mi mujer, por lo tanto tú ahora estás en una sentencia de muerte. De muerte, así es. Eso era tan importante decir, no, yo no me puedo casar con alguien que no es virgen. Exactamente. Porque no sé si ha seguido el proceso correcto de divorcio o no. O por qué se divorció. Igual ella fue la culpable del divorcio porque ella fue la que adulteró
y yo en ese momento me estaría metiendo dentro del propio pecado de ella y me haría acreedor a la misma sentencia que ella. Claro, hoy en día, como no es penado el adulterio, pues uno dice, bueno, igual me llevo un puñetazo de la pareja, pero ya está. Claro. Y me quema, ¿no? Me quema en las redes sociales y bueno, ya, ¿no? Yo le doy un puñetazo y ya. Pero en esa época, ¿no? En esa época... Exactamente. La sentencia de muerte. Era sentencia de muerte, literal, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros pensemos en las circunstancias de la época, tenemos, por eso siempre les digo, ¿para quién se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿En dónde se escribió? Por eso las cartas de Pablo son tan mal interpretadas, porque se quieren interpretar como si fuesen escritas por un mexicano, un español o un israelita actual, ¿no? No. Tú no puedes pensar que cuando está escribiendo a los Gálatas se está refiriendo de la misma forma que se refería a un judío de cepa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que las circunstancias, el tiempo, la forma y las leyes de aquellos días no tenían nada que ver con esto. Y por eso podemos llegar claramente a la conclusión que lo que hicieron los hermanos fue un genocidio premeditado a causa de su propia voluntad, ¿me entiendes? De su corazón supuestamente herido y de una supuesta honra que querían guardar, cuando la hermana ya está viviendo con Siquem, con un esposo. O sea, ¿tú sabes el mal que le hicieron a Dina a ellos? Matando a todos los varones y matando inclusive al que ya era su esposo. El daño fue brutal, ¿me entiendes? Sí, pero ojo, acuérdate que nosotros... Claro, no puedes leerlo literalmente. Para poder interpretarlo tienes que primero echarte un clavado a la sociedad de aquella época. Para que lo entiendas para cómo va. Si no te va a hacer ruido todo el tiempo. Esto y 5,000 cosas más en la escritura. Si no los miras con los ojos de un hebreo de aquellos días, conforme a lo que inclusive un cananita, porque no eran ni siquiera hebreos, eran cananitas y las costumbres y tradiciones que había en esa época. Era tan penado el adulterio, inclusive para los propios egipcios, que le cortaban la nariz a las mujeres. Y con ello no permitían que en su creencia entraran al ¿cómo se llama? Al paraíso de ellos, ¿no? Imagínate qué penado era eso. ¿Me entiendes? Entonces, que ahí Dina hubiera quedado así calladita porque me da vergüenza decir que me violaron. No, está mi ¿Mande? Hombre, inclusive, ¿no? Los iban sin nada, los mandaban sin nada, porque tenían que les poner una moneda en la boca y no sé tanto rollo para que los griegos hacían su monedita para Caronte, ¿no? Que los cruzara Caronte en el lago que los iba a llevar al inframundo. Bueno, cualquier cantidad de chorradas, ¿me entiendes? Pero a lo que voy con esto es que Dina por ningún motivo se quedaría callada. Quedándose callada garantizaba un futuro brutal, horrible. ¿Me entiendes? Que ninguna mujer desearía en ese momento. Porque su padre no iba a ser para siempre. Y muy seguramente con los hermanos que tenía, en cuanto el padre muriera, arréglatela como puedas. Oye, pero es que tú mataste al que era... Sí, pero eso porque anduviste tú. Y entonces ya cambia el discurso, ¿no? Tú fuiste la que anduvo ahí. O sea, es que es brutal, pero es que así es el ser humano, ¿no? Entonces, la naturaleza de los hijos de Jacob andaba, es que es evidente, conforme a la corriente de este mundo. Al príncipe de la potestad del aire. En serio, actuaban más como caminando hacia las ordenanzas del enemigo que a las ordenanzas de Elohim. De hecho, no creo que hubiera mucho de ello, de Elohim en sus vidas, porque vemos que todo el tiempo las acciones y las formas de responder de ellos son contrarias a la voluntad del Eterno. Siempre están de continuo haciendo conforme a su carne, ¿no? Así la naturaleza de los hijos de Jacob en la corriente del mundo, viviendo conforme a sus instintos, emociones, deshonrando a Hashem primeramente, y a su padre Jacob. Y también les pongo en comentario como ellos antes estuvimos igual nosotros. Porque es que hoy ya es tan natural, pero si nosotros pusiéramos nuestra vida en la lupa o en la lente o en el criterio de cualquier semita de aquellos días, inclusive un cananeo, idólatra, o un egipcio perdido, nuestras vidas, la verdad, en el pasado serían abominables. ¿En serio?
¿Que hiciste qué? ¿Que viviste cómo? No, estás vivo de milagro, brother, ¿no? ¿En serio? Hombre, yo al menos en mi vida fui un bárbaro, ¿no? Y así también nosotros, ¿no? De la manera que ellos obraron, mintiendo, envidiando, fornicando, odiando. Hombre, es que son las prácticas del día a día de hoy que nadie observa como malas, sino como justificables ante los derechos que tienes como individuo, esos que te dan a ti la autonomía de diferente a todos y te hacen ser lo que eres, ¿no? Porque eso es lo que se presenta hoy. Inclusive asesinando. Hombre, no, yo no he matado a nadie. No, ¿cómo que no, muñeco? Nuestros juicios y actitudes han asesinado a muchos. Claro, no físicamente, pero ¿qué tal espiritualmente? ¿Qué tal socialmente? ¿Qué tal moralmente? ¿Qué tal inclusive en la autoestima de alguien a quien destruiste hasta que te cansaste? ¿No? Porque es que hay muchos actos que nosotros conocemos de palabras que a día de hoy muchas veces no le pasa nada a ningún individuo porque la ley no está de la manera que estaba antes. Claro. Pero antes tú llevabas una calumnia de cierta manera y podías matar a otra persona por tu calumnia. Claro, claro. Inclusive lo que tú dijeras podía ser razón o motivo para que esa otra persona, ¿no?, sufriera tal o cual circunstancia para con otros. Sí. Por ejemplo. De hecho, en este país, a diferencia de México, por ejemplo, sí que puedes denunciar por una difamación. Y está penado, ¿no? Una difamación, bueno, claro, que proceda, ya veremos, ¿no? Pero hombre, Pero es difícil. O sea, el buen nombre era algo que tenía peso y valor en el pasado. Al día de hoy. Pero que no sea hoy juzgado, visto y reprendido como en el pasado, no significa que en el último día, cuando se abran los libros y se ponga delante del Señor nuestros hechos, no vayan a ser vistos bajo la óptica del Eterno. Porque, ojo, la óptica del Eterno no está supeditada a los cambios sociales, a las ideologías humanas, de las muchas que hay al día de hoy. No está supeditado a eso. El ser humano ha querido separarse y alejarse de estas a través de ¿qué? De su manera, de su forma, de su justificarse a sí mismo. Pero cuando seamos juzgados delante del Eterno, la altivez, el odio, la fornicación, todo lo que haya sucedido en nuestra vida anterior, aunque haya sido con mucho amor, porque es la realidad, nadie se mira como un fornicario en el pasado. Porque, hombre, la pareja que tuve en su momento le amé tanto. Pues sí. Pero ¿y después de esa cuenta subo? Baruch Hashem, ¿por qué no? Baruch Hashem, por quien diga, con quien me casé, fue con la primera persona con la que estuve. Aleluya. Hombre, en el mundo andábamos así. Hoy ya como creyentes, hombre, ¿no? Ya como creyentes las cosas cambian. Nuevas criaturas somos, sí, y de ahí en adelante para el resto, ¿no? Haciendo conforme a la voluntad de Él. Entonces, ¿a cuántos no hicimos daño? Todo aquel que se oponía a nuestro orgullo, a nuestra altivez, a nuestros deseos, era blanco de vituperio, odio, desprecio, ¿no? Maledicencia. Y así éramos también nosotros. En otro tiempo, sigue Efesios 2, en el verso 3, en otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos ¿de qué? Hijos de ira, como los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con el Mashiach. Por gracia, ahora ustedes son salvos, dice.
gracia y misericordia les pongo yo, que los hermanos de Joseph también pudieron recibir cuando fueron pasados por alto todos sus pecados, sin rencor alguno. ¿Qué hizo Joseph? Mis hermanos, no se preocupen. Todo lo que sucedió fue en voluntad del Eterno. Es más, cuando vayan por mi Padre, no se peleen entre ustedes. No discutan, no, fue tu culpa, no, viste, yo te dije que no, pero es que tú, pero a ver, ¿quién dijo que lo vendieran? Sí, pero tú dijiste que lo matáramos, ¿no? Ya los veo, ¿no? No hagan eso, les dice, porque la misericordia y la gracia del Eterno está por encima de todo. El amor cubre, ¿qué? Multitud de pecados, y yo les amo, así que relájense. Esta misma gracia de la que habla Efesios, fueron ellos también portadores. La pudieron gozar, como dicen los peruanos, ¿no? La gozaron igual. Misericordia y perdón que Adonai había puesto en el corazón de Joseph para ser conforme a la voluntad del Eterno, no conforme a la maldad que también Joseph tenía, porque era un ser humano, ¿eh? Y el 6 dice, y juntamente con el Mashiach de Joshua nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Joseph, como figura del Mashiach, dio redención a sus hermanos y les salvó de la muerte. De la muerte segunda no lo sé. Si tú me preguntas, ¿y entonces veremos a Manasés ahí? ¿Y entonces veremos a Rubén? Hombre, todos deseamos que así sea. Si se arrepintieron. ¿Y si no? Porque nada nos dice que ellos vivieron en paz, comieron perdices, ¿no? Dice por ahí, ¿no? La historia al final terminó bonita y feliz. No, yo al final inclusive veo que el pueblo de Israel no entendió muy bien, ya que tuvo que padecer 200 años de esclavitud en Israel. Haciendo referencia a lo que decíamos hace rato, que los hijos no padecerían por los errores de los padres, ¿no? Esto nos hace saber y entender que ellos también tuvieron lo suyo. Ahora, que no es así, porque, ojo, no vamos a caer en esta tradición judía que menciona que todo judío por ser judío ya es salvo. Hagas lo que hagas, eres salvo. Y entonces no importa lo que haya hecho fulano de tal, lo veremos ahí porque ya, él es ya salvo. Hombre, pues no es lo que dice la Escritura, y por eso es que nuestro anhelo sería pues, podernos sentar junto a Simeón y no cargarle batería, ¿no? Oye, Simeón, ¿qué onda contigo, no? No, sino gozarnos en la presencia del Eterno, porque estará ahí. Eso es el deseo, ¿no? De todos y cada uno de los creyentes, que buscamos ver a otros creyentes ahí mismo. Para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, dice el 7, por su bondad hacia nosotros en el Mashiach Yehoshua. Porque todo se reduce a los finales de los tiempos en Yehoshua. El 10 dice, para entonces los ojos de Israel estaban nublados por la edad. Y eso es por lo que está a Barnabé comentando lo que comenta, ¿no? Igual y ya no ve bien, y ya no puede saber exactamente quién tiene enfrente. Y cuántas veces no ha pasado que si no puedes ver bien y tienes que decir algo, ¿quién está aquí? ¿Puedo hablar? ¿No puedo hablar? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿No? No podía ver, así que Joseph se acercó y los besó y los abrazó. E Israel le dijo a Joseph, nunca esperaba volver a verte, y ahora Elohim me ha permitido ver a tus hijos también. Joseph entonces se los quitó de las rodillas y se postró con el rostro en el suelo. Siempre que escuchamos esto de que Jacob se quita a los chicos porque los traen, lo abrazan, los besan y se los ponen en las rodillas, y siempre que escuchamos esto pensamos en dos chavalitos de 9 años, 8 años. Pero como dijimos al principio, estos chicos son hasta mayores de edad ya, porque tiene 17 años viviendo Jacob en Israel. Si los chicos cuando nacieron fuera un recién nacido, alguno de ellos ya tendría 17 años. Pero entendemos que no, entendemos que ya tenían por lo menos 8, 9 años cada uno de ellos, respectivamente.
Entonces ya eran personas mayores. Entonces, ¿por qué los tienen en las rodillas? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Por qué están en las rodillas de su abuelo? Es que es raro, ¿no? Un labregonazo de ese tamaño, un chico de ese tamaño tan mayor en las rodillas del abuelo tan viejo. ¿Por qué? Hay una tradición ahí con respecto a eso. Hay algo que sucede ahí. Fíjate, tanto Manasés como Efraín se encontraban literalmente sentados en las rodillas de Jacob, ya que la tradición y la cultura de la época decía que todo aquel que fuera adoptado se tendría que sentar en las rodillas de quien lo adoptase. Esto es evidente cuando vemos a Rachel diciendo a Jacob, ¿se acuerdan? ¡Quiero hijos! No puedo tener hijos, dame hijos. ¿Y qué le dice Jacob, no? Hombre, yo no soy Dios para traerte hijos al vientre. O sea, confórmate con tener a tu maridazo como el que tienes al lado, es lo que le dice, ¿no? Pero ¿qué le dice? Toma a mi sierva. ¿No es cierto? Para que sus hijos se sienten en mis piernas. Eso dice ella. Génesis 33, vamos a leerlo. Porque los hijos adoptados eran los hijos que se sentaban sobre las rodillas de quien los adoptaría. Ella le dijo, he aquí mi sierva Bilhá, llégate a ella, o sea, duerme con ella, y dará a luz sobre mis rodillas. Eso es algo que yo no entendí. Dije, o sea, ella va a asistir el parto. Yo lo que pensé cuando leí por primera vez esto era que ella iba a asistir el parto. Y entonces lo lógico era que en cada ella tendría a sus hijos sobre sus rodillas y ya eso lo explicaría, pero no. La realidad es que la tradición y la manera de cerrar, así como lo del muslo, de poner la mano bajo el muslo y varias tradiciones más, esta era igual una costumbre que era casi una ley, sino que dentro del proceso de adopción era necesario y contundente que se sentaran en sus rodillas. Y yo también tendré hijos de ella, dice. Qué raro, ¿verdad? Pues sí, es eso. Ella lo que está declarando es, los hijos de ella serán mis hijos, porque serán adoptados por mí. Inclusive, en ese entonces, acuérdate que la sierva es la sierva. La dueña es dueña de esa sierva y de todo lo que ello conlleve. Y los hijos de ella también son propiedad de quien es la dueña. Ya vamos a ver cómo Manasés y cómo Efraín cumplen, ¿no?, con lo que se ordenó, con lo que el Señor le dio a Abraham como promesa. Multitud de naciones volviendo al Señor. Porque por gracia son salvos, dice, por medio de la fe, de la emuná, y esto no es de ustedes, pues es un don de Hashem. Toda misericordia y favor que experimentaron los hermanos de Joseph no era más que la superabundante misericordia de Adonai que había sido puesta en el corazón de Joseph, ya que ningún ser humano naturalmente manifiesta esta circunstancia o este proceder. Esto no es natural del hombre. La superabundante misericordia y gracia no es puesta por el propio hombre ni se genera en el intelecto humano, ni en el corazón del hombre, ni en el espíritu del hombre, ni en su ruach, realmente. Esto proviene de parte de Adonai, en todos los casos, por la naturaleza caída. Hombre, ya otra cuestión será el día que seamos restaurados y hechos nuevos a través de la transformación que Él nos dará, ¿no? Dice ya para terminar, no es por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Elohim, creados en el Mashiach Yehoshua, para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes, los gentiles, en la carne, los llamaban incircuncisión, los de la llamada circuncisión, que se hace con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach Yehoshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach.
para formar parte del pueblo distinguido y apartado del mundo, un pueblo santo y bendito. Eso no lo dice ahí, eso lo pongo yo, ¿vale? Para formar parte de este pueblo distinguido, ¿no? De este pueblo santo y bendito. La obra de Mashiach tiene tanto a los hijos de Jacob como para con nosotros, su pueblo, en una obra de misericordia, de gracia, de amor y de shalom. Porque no nos da lo que merecíamos, ni les dio a ellos conforme merecían. Ya después ellos se encargaron de recibir sus merecidos por la manera en que se comportaron. Así como tú y yo, después de haber sido rescatados por el Mashiach, tendremos la oportunidad de glorificar al Eterno por toda nuestra vida. O como decía Pablo, no siendo yo el portador de tan grande mensaje y de amor y de misericordia, termine siendo descalificado. ¿No es cierto? Entonces, nos tocará dar a nosotros testimonio de ello a través de todas y cada una de las cosas que nosotros hagamos, digamos, y mostremos en nuestra vida. Filipenses 4, del 4 al 9, para terminar. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Y yo creo que Joseph les dijo eso a sus hermanos cuando llegaron a Gosén y cuando estaban ahí. Regocíjense, alégrense y pónganse contentos. Que la amabilidad de ustedes sea conocido por todos los hombres, porque el Señor está cerca. 4:4. Porque el Señor está cerca. El 6 dice, por nada estén afanosos. Más bien presenten sus peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en el Mashiach Yehoshua. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, piensen en esto. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan. Y el Elohim de paz estará con todos ustedes. Es increíble cómo cuando nosotros vemos el caminar de gente que juraríamos o pensaríamos que estaban cercanos al Eterno por la época, por no leer tan a fondo las cosas, y pensar que nosotros pensar que los hijos de Jacob, por el simple hecho de ser los hijos de Jacob, estaban dentro de la voluntad del Eterno. Y nos damos cuenta que no es así. Muchos que son hijos de cristianos, pensamos que ellos naturalmente, por simplemente hecho de haber escuchado la palabra, ellos caminarán y andarán conforme a la voluntad del Eterno, pero tampoco es así. Debemos verdaderamente hacer conforme a la voluntad de Él y no hacer como Jacob hizo. Creer que iban a entender, creer que iban a ser hombres rectos y mira el resultado. Mira la vida que tuvieron y que vivieron. Inclusive decíamos hace rato, ¿qué es lo que dicen los hermanos cuando muere Jacob? Ahora sí, Joseph cargará sobre nosotros. Porque lo único que le detenía era nuestro padre. El corazón de ellos no estaba bien. Inclusive a través de toda la misericordia que habían recibido, no se perdonaban a sí mismos. La pregunta es, ¿cómo está el corazón nuestro al día de hoy? Nos hemos verdaderamente no perdonado, hemos entendido el perdón del Eterno en nuestras vidas y con ello actuamos en concordancia con Él, coherentemente con lo que el Señor ha hecho. O seguimos pensando que algo más habrá que hacer porque no es posible que el Señor me haya perdonado después de lo terrible y bárbaro que he sido. Fíjate qué bonito termina Filipenses que has leído. Pablo, habiendo sido uno de los que apedreaba y perseguían a los seguidores de Masías, así es, termina diciendo, lo que habéis aprendido, lo que habéis oído, visto en mí, eso haced. Eso haced. ¿Qué transformación recibió él
para terminar diciendo una cosa así, ¿no? Claro. Como diciendo, tomadme de ejemplo. Exactamente. Fíjate nada más. Fíjate qué buen aporte, ¿no? Pablo, inclusive habiendo sido asesino de cristianos, ¿no? O de creyentes, o de los del camino en ese entonces, él termina diciendo... Habiendo matado como Simeón y como Leví. Claro. A los de Simeón. Así es. Habiendo inclusive perseguido en el nombre del Eterno a todos ellos. Y él... Hombre, imagínate un hombre que conoce la Torah con toda la extensión de la palabra. Claro. Y aún así él termina diciendo, lo que vieron en mí, eso hagan. Qué transformación. Porque es exactamente. Y eso es lo que nosotros al día de hoy deberíamos procurar y aspirar, buscar y hacer en nuestra vida. Aspirar a que nuestro caminar sea testimonio para otros. Que nosotros podamos decir, Jesse, lo que viste en mí, eso haz. ¿Cómo debe ser nuestro andar y nuestro caminar para que nosotros podamos decir, soy irreprensible? Porque eso es lo que dice Pablo, buscad ser irreprensibles. Sin que haya orgullo, ¿no? Ni nada ahí. Hombre, sin que haya vanagloria y altivez y jactancia. Nada. Sino que podamos nosotros decir, lo que ves en mí no es fruto de lo que soy yo, sino de lo que el Mashiach ha hecho en mí. Y por eso quiero que hagas conforme lo que yo he hecho. Porque es lo que él dice, para que reciban la abundante gracia y misericordia que yo recibí de Elohim cuando obré y transformé mi vida. Amén. Vamos a terminar ahí. Acabamos con el 48. Nos falta nada para terminar ya el libro de Bereshit y seguir con lo que nos corresponda. Amén. Shalom a todos los hermanos a la distancia.